a grabar. Bien, entonces vamos a revisar cómo utilizar esto de gRPC y cómo asociarlo en el sentido de aplicaciones distribuidas. Primero, seguimos recordando esta imagen, esta figura que ya les he compartido varias veces con respecto a lo que es el sentido de una aplicación distribuida con estos dos elementos del stub y el skeleton, solo que ahora haré énfasis en que esta parte, yo había dicho que ustedes tienen que construir ese código, ¿no? Del stub y del skeleton. Sin embargo, aquí hago una precisión. Nos podemos ayudar con frameworks, con bibliotecas, como es el caso de gRPC. O también se pueden utilizar web services de tipo REST. Para quien ya sepa web services REST, pues esto también aplica aquí en aplicaciones distribuidas. O utilizar algo como GraphQL, que es un gestor de APIs, ¿sí? O de cualquier otra tecnología que me permita comunicar código que está en una computadora con otro código que está en otra computadora. Es así de simple, ¿no? Mandar llamar códigos que están remotos y que nosotros podamos pedir que se ejecuten y nos entreguen respuestas. Ese es la esencia general del cómputo distribuido. Ahora, entonces, ¿por qué hablo de todas estas tecnologías? Porque son las más populares en el mercado. Tú puedes utilizar gRPC. Es muy común usar REST. Prácticamente yo diría que ese es el más popular. Es el que prácticamente todo mundo utiliza y en la mayoría de los desarrollos de aplicaciones web prácticamente es el modelo que se utiliza. GraphQL sí también se usa, pero en menor medida y es un poco más especializado. Entonces, ¿qué hacen estas tecnologías? Bueno, pues te permiten construir APIs que tú las expongas de manera externa para que ofrezcas, perdón, el servicio a otros servicios. O sea, funciones que tú has hecho para que otros programas las utilicen. Eso es también en arquitecturas de microservicios. Y claro, en aplicaciones distribuidas. Nos hace falta aún hacer una distinción entre servicios y microservicios. Sí, pero lo vamos a hacer más adelante. Ahorita no, lo que quiero enfocarme es en esto de las aplicaciones distribuidas. Entonces, ¿cuándo voy a considerar que son distribuidas gRPC, REST, GraphQL? Cuando yo les agregue código que le dé soporte a concurrencia, que le dé soporte a transparencia, que le dé soporte a robustez, que le dé autonomía, entre otras propiedades. Estos son conceptos que ya se debieron haber visto en sistemas distribuidos. Para los que no han cursado sistemas distribuidos, no hay problema porque aquí los vamos a retomar. Solo que aquí, digamos, va a ser la primera vez que los empieces a ver y tendrás oportunidad de con herramientas ver cómo implementarlos, ¿no? Con más herramientas, ¿no? Aquí hay, como observas, una pila de herramientas a revisar muy amplia. Nuestro objetivo no es dominarlas, sino conocerlas, ver cómo las podemos utilizar para aplicaciones distribuidas y hacer ejemplos que nos permitan demostrar que ya comprendimos cómo operan, ¿ok? Entonces, ¿por qué hablo de estas tres tecnologías? Porque me permiten las tres hacer aplicaciones distribuidas, pero por sí solas no son aplicaciones distribuidas hasta que yo agregue esto que puse aquí. Tú agregues código que soporte estas 5 cosas, ¿sí?
¿Voy bien hasta aquí, Tlatuani? ¿Sí estás ahí? Hola, hola. Ah, en el chat, a ver. Ok, bueno, gracias. Entonces continuamos. Ahora, quiero hacer un énfasis o resaltar con una figura esto de las APIs expuestas externamente. ¿Qué es eso de una API expuesta externamente? Con esta figura voy a tratar de explicarlo. Bien, nosotros estamos aquí de este lado. Esta es una figura de una arquitectura de microservicios en Windows, en Microsoft y en Azure. Pero lo que quiero resaltar es lo siguiente, no le des ahorita mucho foco a todas las etiquetas que están aquí, sino vamos a centrarnos aquí. Tú tienes una app o puedes tener acceso a una aplicación web que es exactamente la misma que como lo ves aquí es una tienda, ¿sí? Esto es lo que tú ves como usuario. Pero cuando yo digo que voy a tener una API expuesta, a lo que me refiero en específico es que el código que tú construyes para esta app o esta aplicación web va a tener la capacidad de conectarse con una API que está aquí, con otro código que está aquí. Si ves esta imagen, se parece a lo que yo te he venido hablando de que aquí hay un stop y aquí hay un skeleton, solo que aquí ya está separado en capas, ya hay muchísimos más conceptos y obviamente ya no es tan simple como mostrar nada más dos bloques, ¿no? De hecho, tú observarás aquí que las APIs están separadas porque, mira, a lo mejor hay una que me permite identificar al usuario, o sea que está enfocada al inicio de sesión. Hay otra que está enfocada a, por ejemplo, al catálogo de productos. Hay otra que está enfocada a los pedidos de que las personas hacen aquí. Entonces, tiene que haber APIs aquí que me permitan a mí saber o recuperar cuál es el catálogo de servicios que están disponibles, ¿sí? O el catálogo de productos que están disponibles, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Silvia? Sí, profe, todo claro. Muy bien, gracias. Entonces, continúo. Entonces, ¿cómo hago mi aplicación distribuida? Ah, miren, aquí me faltó una C, ¿eh? La tengo que corregir y un acento. ¿Cómo hago mi aplicación distribuida? Eh, Sigo con esta imagen de la computadora cliente y la computadora servidor. Y aquí tenemos a gRPC. ¿Aquí qué debes de aprender? Pues cómo funciona gRPC. Además, ¿qué vas a necesitar? Tener experiencia usando algún IDE, o sea, NetBeans o Eclipse, o por supuesto, pues en la terminal, ¿no? No utilizamos Eclipse ni NetBeans y directo en la terminal con puro comando de Java, eh, mandando llamar al compilador Gradle con el comando y explorando, ¿no? También en la web, si de repente algo no funciona, no corre, no estoy familiarizado, pues hay que ir a la web, al Stack Overflow y etcétera, ¿no? Es un poco lo que yo le llamo un poco, pues la batalla, ¿no? La talacha que en el área de programación y de desarrollo no a muchos les gusta, pero una vez que te vas familiarizando en ese contexto, pues rápido después puedes hacer muchos otros códigos, ¿no? Entonces esto es con gRPC, es a lo que nos estamos enfrentando con un ejercicio que apenas hemos comenzado a hacer de Hola Mundo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, también vamos a ver más adelante, pues cómo hacerlo con web services, ¿sí? Aquí, ¿qué debo aprender? Pues cómo funcionan los web services, cómo es la comunicación, por ejemplo, con REST, que es el más popular en servicios web. También, bueno, hay otro protocolo que utilizan los web services que es SOAP, pero
ya no es tan popular y casi todo el mundo se ha ido hacia REST, ¿no? Además, en web services, tú debes de tener cierta experiencia usando, pues otra vez, ¿no? Algún IDE. Además, debes de comprender bien cómo funciona todo el ecosistema web, ¿sí? Y por supuesto, familiarizarte con formatos de datos de tipo JSON o XML, que son el formato de intercambio de datos, ¿sí? Algo así como cuando queremos compartir un documento y no sabemos si la persona tiene Windows o tiene Linux, y para resolverlo, pues lo pasamos a PDF, ¿no? PDF es un formato de interoperabilidad de datos, ¿no? De intercambio de datos. Entonces, aquí en los web services, el JSON o el XML es el formato que permite intercambiar, ¿sí? O de alguna manera comunicarse con diferentes sistemas operativos y que no entremos en problemas porque el sistema operativo no tiene soporte. Por ejemplo, Linux no puede abrir un archivo de Word, o sí lo puede abrir, pero hay que bajar otras herramientas, etcétera, ¿no? Entonces es para resolver problemas de formato y tener un formato estándar, ¿sí? ¿Ok? Eh, ¿Voy bien hasta aquí, Jorge Cruz? Sí, profe. Gracias. Usted ya, Jorge, ¿usted sí pudo resolver ya con completitud el ejercicio? A mí en lo personal me aparecía un problema de Java al tratar de, creo que era con el Gradle, ¿Sí? me aparecía un problema de que no, creo que no podía encontrarle el archivo de Java. ¿Y ya lo resolvió o sigue vigente el problema? Bueno, ayer estaba igual tratando con mi compañero, pero no pudimos resolverlo. Ok, bueno, de eso hablamos entonces en la sesión dedicada a eso que haremos para resolver eso. Gracias. Sí, profe. Bien, entonces continúo. Entonces, estoy con esto de los web services y de lo de gRPC. Y también, por supuesto, puedo utilizar algo que se llama GraphQL. Este es un gestor de APIs, ¿sí? Aquí también igual, pues se requiere que tú conozcas cómo funciona la web, lo de los IDEs y además, pues construir, ¿no? Consultas para extraer datos, crear consultas, de tal manera que lo puedes hacer en una sola llamada a las APIs. ¿Qué significa esto? Aquí está también, es para crear, aquí también me equivoqué, lo corrijo. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a tratar de verlo gráficamente, a lo que me refiero, ¿sí? Esto de gRPC, Web Services o GraphQL, no quiere decir que una es mejor que otra o peor o que son competencia o que a alguien se le facilita más utilizar una u otra. En realidad, como todo en el mundo del cómputo, depende de lo que nos están pidiendo. Y en todos los casos vamos a tener ventajas y desventajas. Por ejemplo, gRPC es muy buena para cuando tú quieres resolver problemas de alto rendimiento, o sea que te piden mucho procesador, pero son más para consumirse entre aplicaciones que viven en un solo ecosistema. Me refiero, por ejemplo, a Google, o podría pensar en Netflix, algo que nada más vive dentro de Google o que vive nada más dentro de Netflix, que no es popular abrir estos gRPCs hacia usuarios finales, aunque se puede hacer, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene de ventaja el gRPC? Bueno, pues es que no está atada a un lenguaje de programación, ¿no? Porque utiliza un formato de intercambio de datos binario, por eso lo puse allí en negritas. Ese formato de intercambio de datos es más eficiente que JSON. Por esa razón Google lo desarrolló, porque necesitaba un formato de intercambio de datos, sobre todo
con flujos de datos, ¿no? Con streaming, pues. Entonces, ¿cuándo hay que usar REST o GraphQL, no? Aquí ya dije cuándo gRPC. REST o GraphQL se utilizan más cuando tú tienes que proporcionar datos y dar acceso a operaciones de otra aplicación, como en la web. ¿A qué me refiero? A esto. Recuerdan que en otras sesiones he puesto este ejemplo de abrir Google, escribir la palabra telemática. Me estoy refiriendo a esto, ¿no? ¿Cuándo usar REST o GraphQL? Por ejemplo, aquí yo tengo el dominio de Google, ¿sí? Esta impresión de pantalla que tengo aquí esta es la URL que escribí. Cuando yo escribo telemática, aquí hay una función que se llama ¿qué? Search, ¿sí? Y recibe como parámetros ¿qué? Un query, Q, ¿sí? Que aquí dice telemática, que es el que escribí aquí. Y luego concatena una serie de variables que están separadas por ampersands. Por eso sé que aquí dice EI, OQ, GSLCP. Por supuesto, tú me dices, bueno, ¿y qué son todos esos atributos? Sí están documentados, no los conozco todos, obviamente, a detalle, pero son variables que utiliza Google para personalizar, para dar experiencia, y muchas de ellas van codificadas, ¿sí? Se indica que son alrededor de 52 variables las que recoge Google dependiendo del dispositivo que estás utilizando, y básicamente es pues para minar, ¿no? Pero en el caso de aplicaciones distribuidas, estoy hablando de esto que mencioné aquí, ¿no? REST, tú proporcionas datos y das acceso a operaciones, ¿no? O sea, utilizas URLs. Este es un acceso con URL. Es un acceso que bien puede ser con un web service de tipo REST, pero invocado con una cadena, ¿sí? Invocado con una URL. Pero si yo lo veo como desarrollador, yo tengo que tener algo como lo que les puse aquí de este lado, ¿no? Una función con una serie de parámetros de entrada y por supuesto aquí adentro pues tiene que haber muchísimas más cosas que ahorita pues obviamente nada más las pongo de manera ilustrativa, tampoco tenemos acceso por supuesto al código de Google, pero es sencillo darse cuenta que así es como funciona. Javier Vargas, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. Sí, gracias. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar entonces esto de REST y de GraphQL? Estas APIs REST dice aquí que utilizan, pues obviamente el protocolo HTTP y la semántica. Cuando hablamos de semántica, hablamos de las operaciones que son comunes cuando tú haces una petición web. Esta que puse hace un rato es una petición web, por supuesto, ¿sí? Y además, porque tú haces peticiones para modificar datos, para leer datos, para organizar datos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vale la pena utilizar o es muy común utilizar servicios web REST. Y GraphQL, pues es más orientado, como ya dije, hacia las APIs, utiliza algunos esquemas y también utiliza JSON, ¿no? Este en particular, pues alguna vez lo veremos de manera conceptual. De este sí no haremos un ejercicio de GraphQL, pero sí haremos ejercicios de REST, que son muy simples y por lo que he observado, también varios de ustedes ya lo han trabajado. Entonces, ¿de qué estoy hablando con esto de cuándo utilizarlos? Bueno, miren, hay un detalle. Cuando yo tengo, por ejemplo, peticiones que son una a la vez, por ejemplo, pensemos en el servidor de Google Maps, en el servidor de PayPal, en el servidor de facturación, pensando que estos tres servicios son los que utiliza, por ejemplo, Uber. Cuando yo visito, por ejemplo, desde una plataforma web, un problema que puede existir es que yo solamente puedo hacer una petición a la vez y esperar la respuesta.
No hay forma de hacer varias peticiones simultáneas. Pero cuando, por ejemplo, tengo estos escenarios como el que acabo de plantear de Uber, que tiene, por supuesto, incrustado el servicio de Google Maps, el servidor de PayPal, el servidor de facturación, que por cierto son microservicios, tengo ya múltiples peticiones, ¿no? O sea, no puedo saber cuántos clientes me están visitando en un momento dado y tengo que tener la capacidad de aceptar múltiples peticiones, ¿sí? Múltiples peticiones. Y, y al aceptar múltiples peticiones, me tengo que enfrentar a poder gestionarlas, a poder sincronizarlas y programar todo eso, pues es el reto que hay en distribuidos, ¿no? Ese es uno de los retos que hay en distribuidos. Puedo pensar en resolverlo con una solución desarrollada únicamente desde mi perspectiva o utilizar herramientas que ya lo hacen, ¿sí? Hay muchas herramientas que ya lo hacen. Si utilizamos la nube como Amazon o como Google Cloud, pues ya ni siquiera las vemos, ¿eh? O sea, simplemente tú pides un servicio de base de datos o pides alojar una aplicación y ya te ofrece interfaces ya totalmente, interfaces gráficas totalmente configuradas y ya no hay más que hacer, ¿no? Me interesa mucho, ahorita que mencioné esto de interfaces, que este concepto de interfaz a nivel de programación, o sea, APIs, que son interfaces, quede bien claro para todos porque en el vocabulario, en la terminología de cómputo, es muy común que cuando uno habla de interfaz, los usuarios que no son del área de TI, de inmediato lo que piensan es en una interfaz gráfica, en una pantalla, en una ventana. Pero nosotros cuando hablamos de APIs o de interfaces, estamos hablando de un código, estamos hablando de un nombre, de una función. Esto para mí es una API, ¿sí? El código de una API. Por supuesto, me falta el documento donde dice, función search. El parámetro Q sirve para esto, es de tipo tal. El parámetro EI es el del tipo de dato fulano y sirve para esto. Eso en conjunto, o sea, el documento y el código como tal, junto con las bibliotecas, son lo que yo conozco como APIs, como interfaces de programación, ¿sí? O interfaces entre programas. Porque esta función, ¿quién la está mandando a ejecutar? ¿Quién me dice, por favor, esta función search en este ejemplo? ¿Quién la está mandando a ejecutar? A ver, decimos entonces nombres. Lisette, ¿quién está mandando a ejecutar a la función search aquí en este ejemplo? Lisette. Acaba de escribir en el chat. Ya vi. Google. Eh, bueno, la función es de Google. Ok. La función es de Google, pero Google no es el que la está mandando a ejecutar. Sí la ejecuta Google, pero la pregunta es, ¿Clientes, profe? ¿Nosotros como clientes? O bueno, nosotros que lo estamos utilizando. así es, Alfredo. Bueno, para ser más específicos, gracias. Gracias, Lisset y Alfredo. Para ser más específicos, es Chrome. El cliente, el Google Chrome, es quien está mandando a llamar, es una RPC, es una llamada a procedimiento remoto. Recuerden, RPC, Remote Procedure Call, es llamada a procedimiento remoto. Yo estoy mandando llamar a una función de manera remota. Por supuesto, yo como ser humano, pero ya en aplicaciones distribuidas entiendo que hay un programa cliente, hay un software cliente que es Google Chrome, que es el que al escribir yo como usuario, como ser humano telemática, manda llamar a esta función y esta función me va a regresar algo, ¿verdad? ¿Qué me va a regresar, Alfredo?
Lo que estamos buscando o preguntando. Sí, una página web, ¿no? Un archivo HTML. Bueno, en este caso sería telemática, ¿no? Ajá, así es. Los resultados de telemática, ¿no? O sea, en otras palabras, estamos diciendo que me va a regresar, a ver. Estamos diciendo que cuando yo hago esta petición, me va a regresar esto, ¿no? Este listado es un documento web y es el que me estoy refiriendo aquí, ¿no? Entonces, esas llamadas a procedimiento remoto, pues es de lo que se trata aplicaciones distribuidas. Hacer programas que hagan llamadas remotas, que llamen a código que tú no programaste. O puede ser que lo hayas programado, pero ese código no vive en la misma computadora, ¿no? La computadora desde donde hago esta petición no vive en la misma computadora donde Google tiene el código para responderme, ¿no? Entonces, continúo. Entonces, GraphQL, por ejemplo, para seguir con esto de las APIs, GraphQL también tiene un detalle interesante. Cuando hay múltiples peticiones, esto se puede volver muy complejo de resolver. Y GraphQL hace esto, miren. En esta imagen de GraphQL, aquí yo puse algo que le llaman un endpoint HTTP. No es otra cosa más que pues un programa, ¿no? Informático que alguien hace. Y la idea es que miren, aquí yo puedo tener tablets, computadoras, otros programas, ni siquiera están como tal en un dispositivo como una computadora o una tablet o un iPhone, un celular Android, etcétera. No, pero son capaces de quererse conectar a muchos servicios que están aquí de este lado. Como hay muchísimos servicios, no quiero que pase esto que estoy poniendo aquí, de tener múltiples peticiones y tengo un problemón por administrar todas estas peticiones. Entonces utilizo a GraphQL para que él sea mi interfaz, mi API, a la que accedo mediante el mapeo GraphQL. O sea que voy a tener una URL, ¿sí? Que termina en GraphQL, así como aquí en google.com, este es un mapeo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Voy a tener una función que se llama search, a lo mejor, y esa función a mí me permite, de alguna manera se convierte en un intermediario que me canaliza con quien corresponda o en su defecto, él hace las peticiones y nada más me manda las respuestas para que yo no tenga que ir y conocer todas las IPs, los puertos, con quienes comunicarme. Él es como mi gestor de peticiones y me permite a mí simplemente a través de él hacer las peticiones, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí, Melissa? ¿O hay alguna duda? No, profe, sí, va bien, gracias. Ok. Bien, ahora voy a intentar asociarlo con ya lo que hemos visto de este ejercicio de Hola Mundo. Ustedes pueden ver también más detalles de esto, no solamente en gRPC. Les digo esto porque puede ser que esté ocurriendo lo siguiente, que yo vengo aquí a gRPC y, por ejemplo, entro a la documentación y de repente pues empiezo a ver toda la documentación, pero ya entra directo a un pedazo de código, ¿no? A un snippet de código que si yo no estoy familiarizado, por ejemplo, con el desarrollo web, con el desarrollo Java o el desarrollo Python, y no estoy familiarizado con muchas herramientas y las configuraciones, puede ser que no me quede claro cómo conectar todo esto. Entonces, por eso aquí en la presentación les puse que también pueden ir directamente a ver
en el sitio de desarrolladores de Google, qué es esto de los protocol buffers. Allí obviamente está muchísimo más extenso. Por si alguien quiere profundizar un poco más, obviamente mi papel aquí pues es que yo lo explique, ¿no? Y eso es algo que he estado haciendo, pero esto es para si alguien quiere profundizar, ¿no? Quiere especializarse un poco más en esto, porque estas, como ya dije, pues son tecnologías que utiliza Netflix, ¿no? Nada más que son de alta especialidad en programación, ¿no? Quien ya desea hacer una carrera ya como ingeniero telemático en esto, pues se tiene que dar una buena inmersión en todo este ámbito de los protocol buffers, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir hacia allá para irlo asociando a esto de apps distribuidas. Nosotros teníamos como primer paso, cuando yo voy a construir un programa en gRPC, era describir o definir, mejor dicho, el archivo proto, ¿sí? ¿Qué es ese archivo .proto? Es el formato de intercambio de datos, es el formato de definición de servicios, es el formato que va a permitir generar plantillas de código para que yo escriba mis programas, ¿no? Si me regreso a mis imágenes anteriores a esta, estoy hablando de esto, ¿no? gRPC, necesito un archivito aquí que él va a construir los stops y los skeleton, y por supuesto, una vez que él haya construido los stops y los skeleton, yo tengo que darle este código, este que aparece aquí en azul, ¿sí? Pero gRPC va a construir todo lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el paso 1, construirlo. ¿Qué voy a poner? Operaciones, todas las estructuras de datos que se requieran, nombres, tipos que reciben y devuelven, respuestas a las llamadas y todo con ese formato. Entonces, tengo que familiarizarme con el formato que se llama protocol buffers. Entonces, vamos a verlo de manera rápida, ¿sí? Por ejemplo, es el de Hola Mundo. Necesito especificarle, ok, como primer punto, que yo voy a utilizar el protobuf, la versión 3. Esta línea, eso es lo que dice. Ok, vamos a usar la versión de protocolos de buffer, el número 3. Enseguida le voy a decir en la línea 3 y 4, como ustedes observan aquí, cuáles son los códigos, bueno, el lenguaje de codificación que quiero utilizar. En este caso le voy a decir, voy a utilizar Java y quiero que me generes la plantilla de código que se va a llamar Hola Mundo Class. Adicionalmente, quiero que construyas el siguiente árbol de directorios, ¿sí? Y voy a tener dos funciones, dos operaciones, que es petición hola y respuesta hola. Y lo más importante, tengo un solo servicio. Este es el servicio, esta es la API que queda expuesta al mundo. Voy a tener un servicio que contiene una llamada remota a una función, a un método que se llama mensaje hola, que me va a regresar esto como respuesta. Y voy a tener también otro mensaje hola, pero este mensaje hola, si ven, aquí cuando dice que va a regresar, dice que regresa un string. Entonces, de lo que estoy hablando es que me va a permitir enviar el primer RPC, nada más me permite enviar un mensaje a la vez. El segundo me permite enviar un número indeterminado de mensajes. Estos mensajes van en binario. Es un protocolo que definieron en Google y ese formato es más eficiente
¿sí? Bueno, mejor dicho, es eficiente con mejor desempeño comparado con JSON, pero para el caso de streaming, ¿sí? Y tiene muy buen desempeño. Entonces, ahora lo que sigue es, ya que lo definí, ya que escribí este archivo, que es el que les acabo de mostrar que tengo aquí, holamundo.proto, y que es este que abrí aquí, lo que sigue ahora es generar las plantillas, o sea, mandar llamar al build, ¿sí? Al compilador, este que me dijeron que les ha causado problemillas a algunos. Este lo que va a hacer es generar las clases, dice ahí, que sirven como base para realizar la implementación. O sea, entendamos esto primero, esto de generar las clases que sirven como base. Esto es, en términos terrenales, es una plantilla. Ah, ok, va a generar una plantilla de código para que yo realice la implementación. Sayuri, ¿me podrías decir aquí a qué nos referimos cuando decimos realizar la implementación? ¿O tú a qué lo asocias cuando digo que hay que realizar la implementación? Sería para tener algo como en base, o sea, cuando lo conectas. Por ejemplo, a ver un poquito más detallado porque no alcanzo a mm, entender lo que me quieres decir. Cuando, es que, bueno, en esta parte no sé si lo que estoy entendiendo es como que conectas como la base de datos con o el back con el front. Ajá. Entonces, cuando generas, bueno, cuando haces las clases y al final las implementas, pues ya no tienes que estarlas repitiendo. O sea, ya tienes como un ejemplo. No sé Ya lo cómo es. dijiste ahorita, pero como que quisiera que lo pudieras aterrizar un poquito porque dijiste, ya tienes las clases y luego dices que las implementas. ¿Qué significa implementar la clase? Usarlas. Usarla. Más o menos va por ahí, pero a ver, es que sí, sí me interesa que esto también quede claro, son conceptos importantes. Muchas gracias, Sayuri. Eh, Implementar significa que tú escribas código. O sea, por ejemplo, me regreso al archivito, el proto. Por ejemplo, aquí eh, está implementado la función mensaje hola, bueno, el RPC mensaje hola, Sayuri. Perdón que te vuelva a preguntar. Tú me dirías que aquí ya está implementado mensaje hola. Pues sí, ¿no? Ahí está la clase, la de Service Hola Mundo. Uh-huh. ¿Y dónde estaría implementada? En el RPC, en el mensaje hola que dice petición hola. Ajá, bueno, esa es Y, digamos, muy bien dicho, la definición. ¿Dónde está implementado? O sea, aquí está definido, bueno, no sé si se alcanza a ver, la voy a intentar subrayar. ¿En dónde diría yo que es la implementación? Esta es la definición. ¿Y dónde digo que va a ir la implementación? en lo que te regresa. No, aquí adentro, Sayuri, aquí adentro de los corchetes. O sea, el código, el cuerpo de la función sería la implementación, pero que por supuesto estás en lo correcto al decirme que es lo que regresa, ¿no? Pero yo como programador lo que debo de entender es que yo aquí tengo que escribir el código, ¿sí? Muchas gracias, Ayuri. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí todos? ¿O hay alguna duda? Digo, ya lo habíamos visto la vez pasada, pero no con el detalle que lo estoy haciendo ahorita. Y además, ahorita quiero revisar, a ver, permítanme. Sí. Sí, a
Dejé de compartir. Ok, ya está. Bien. Ya están viendo, ¿verdad? Mi pantalla otra vez. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, yo tengo este archivo holamundo.proto, que es el que tienen aquí, bueno, que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. Holamundo.proto, es este que está aquí. Ahora, lo que sigue ahora, si sigo con la presentación, dice que hay que generar las plantillas, ¿no? Y me fui hacia esta pregunta para todos y que le pedías a Yuri que nos ayudara con lo de la implementación. O sea, ahorita yo nada más le voy a decir que construya la plantilla, pero todavía no va a estar el código de lo que quiero que haga. Eso yo lo tengo que dar. Entonces, para compilarlo, para construir esa plantilla, yo tengo que utilizar pues un compilador como Gradle. Si no lo tengo, puedo descargarlo. Ahí puse la URL. También les puse un ejemplo que hay con un IDE, como es IntelliJ IDEA. Por supuesto, tú puedes utilizar NetBeans o Eclipse o no usar ninguno y directamente, pues desde la terminal, utilizarlo. Si todos recordamos a qué me refiero cuando digo un IDE, ¿verdad? ¿Alguien que me ayude? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Quién me dice qué es el IDE? Chicos, ¿no? ¿Una interfaz de desarrollo, profe? Así es. De hecho, esas son sus siglas, ¿no? Integrate Ujú. Development Environment, ¿no? Un ambiente de desarrollo integrado. ¿Cómo sé que es un IDE? Porque me permite editar, me permite compilar, ¿sí? Me permite enlazar, ¿sí? Y además me permite ejecutar, ¿no? Editar, compilar, enlazar y ejecutar. Esas 4 operaciones, cuando me las permite llevar a cabo, entonces digo que estoy hablando de un IDE, ¿no? Un entorno de desarrollo integrado. Y tú puedes utilizar el que quieras, con el que mejor te sientas cómodo, pero tienes que saber cómo agregar el plugin. O sea, tú ya tienes, por ejemplo, NetBeans o tienes Eclipse, tienes que agregar el plugin para que entienda que vas a utilizar gRPC, ¿sí? Entonces, aquí puse un ejemplo, pero pues podemos ver también, como ya dije, de Eclipse. Eh, este archivito, el plugin, es un archivo enorme, enorme. No, obviamente aquí en la diapositiva no lo iba a poner todo completo y no tiene ningún sentido. Incluso aquí tampoco es nada más ilustrativa su misión aquí en la diapositiva, que tú descargues este plugin y lo integres a tu IDE para que puedas compilarlo, ¿sí? Y obviamente acto seguido, pues hacer todo el enlazado y la construcción de archivos Java. Pero antes de eso, me voy a ir a ver cómo hago esto de el, a ver, permítanme. Es este. Permítanme un segundo, es que. Un segundo, chicos. ¿Qué pasó aquí?
Ya listo. Ya es que no encontraba el archivito. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya, bro. Gracias. Bueno, miren, ahorita que yo ya tengo este archivo holamundo.proto, como ya dije, tengo que generar las plantillas. Tengo que utilizar, por supuesto, el compilador de protocolo buffer, el cual también lo tengo que descargar de la página de gRPC, ¿sí? Aquí ya lo tengo. Lo que le voy a decir es protoc, ¿sí? Aquí con el punto le indico que voy a utilizar mi directorio actual. Si no, si estuviese en otro directorio el archivo que quiero utilizar, pues tendría que escribir aquí la ruta. Enseguida le digo que voy a querer la salida, la compilación o los archivos que va a generar las plantillas en el lenguaje Java. Igual le digo que van a quedar en el directorio actual y le digo que mi archivo se llama ¿qué? holamundo.proto. Ahorita, por favor, quiero que vean aquí y se concentren, si les permite su pantalla, concentrarse aquí en este directorio que aparece aquí abajo, ¿sí? Cuando yo dé Enter, aquí se va a construir un nuevo conjunto de directorios de archivos, ¿sí? Vamos a ir hacia allá, voy a darle Enter. Si observaron, ahorita se acaba de generar este archivo o esta carpeta IO, ¿sí? Y aquí se generó ya toda la paquetería y aquí aparece este archivo. Todo esto lo generó este comando o este protoc, ¿sí? Que es el que está aquí. Aquí fue donde le dije, quiero que se llame ¿qué? holamundo.class, que es el que tú estás observando aquí, holamundo.class.java, y aquí es donde le puse que el paquete se llame IO, Mikfield, gRPC, service. Ahora, ¿qué tiene este archivo? Bueno, aquí está. Lo primero, un atentado contra nuestra inteligencia, generado por el compilador Protocol Buffer. ¿Qué dice aquí la advertencia grande, a prueba de ingenieros? No editar, ¿verdad? No editar, y aquí dice, ¿de dónde salió? De holamundo.proto. Esta es la plantilla que se generó. Si observan, 1199 líneas, ¿verdad? Por supuesto, no vamos a revisar todo el código, pero aquí, si yo busco, pues lo que me interesa, ¿no? El hola, ¿sí? ¿Qué es lo que se generó con respecto a mi método petición hola? Si recuerdan que aquí estaba, aquí está petición hola, ¿sí? Y sigo hacia adelante. Y ahí están donde yo voy a ir o puedo comenzar a implementar, ¿sí? Cuando digo implementar, quiere decir que yo tengo que escribir un código allá adentro, porque ahorita es la pura plantilla. Como tal, tiene código, pero no va a hacer nada. Esta plantilla, todo este código que ustedes están viendo, reitero, es esta famosa figura de la que he estado hablando, ¿sí? Aquí no es aquí. Esta figura de la que he estado hablando, esto que acabamos de ver, ese stop y ese skeleton, es el que estamos viendo aquí en acción. Pero ¿qué me falta de acuerdo a la figura? ¿Sí? Sigo abriendo el otro. Ese no es el que quiero abrir. Es este. Ya me generó estos dos. ¿Qué me falta? El cliente y el servidor. Ese sí no lo va a hacer gRPC. Ese yo lo tengo que construir. Ese no va a salir de manera automática. Entonces, resumiendo, tengo dos operaciones a realizar.
y tengo un servicio, ¿sí? Uno que me permite peticiones uno a uno y otro que me permite N peticiones, o sea, manejo de concurrencia. Ya se generaron las plantillas. Aquí está el compilador para hacer la plantilla. Ahora lo que sigue es utilizar el Gradle para que ahora sí se ejecute con los archivos Java y los implemente, ¿no? Lo que acabo de mencionar, de escribir yo el código que hace falta ahí, ¿sí? Tengo que codificar el cliente, tengo que codificar el servidor, o sea, tú vas a tener que hacer como en los sockets, poner el puerto, la dirección, que de hecho ya lo tienes, ¿no? Pues es el mismo ejercicio de la mundo que ya hablamos, ¿sí? Y ejecutar el cliente y el servidor. ¿Qué no se incluye y qué le hace falta para aplicación distribuida a este ejemplo de Hola Mundo? Porque por supuesto, todavía no es un ejercicio de Hola Mundo, digo, perdón, de distribuido, o sea, no puedo decir, ya hice un Hola Mundo distribuido. No, hice un Hola Mundo con gRPC, con llamadas remotas, pero cuando yo le digo que ya está distribuido. Bueno, por ejemplo, cuando ya tengo balanceo de carga con múltiples instancias del servicio. O sea, que si estoy recibiendo, como es el caso de Facebook, de Google, de Netflix, de Uber, miles de peticiones a una función o al servicio, necesito, como en el supermercado, tener a alguien que diga, usted vaya a la caja 10, aquí ya hay mucho, usted vaya a la caja 8, a la caja 5. O sea, alguien que distribuya de manera equitativa, que balancee la carga de trabajo. Ese es un software. Puedo utilizar una herramienta que haga eso. Por supuesto, yo puedo darme a la tarea de programarlo. Prácticamente eso podría ser un proyecto terminal de 2 o 3 personas sin equivocarme, sin temor a equivocarme, por la complejidad que implica hacerlo. Y obviamente por eso sería un proyecto terminal, porque requeriría como un año de trabajo. También la tolerancia a fallos en caso de que deje de funcionar. También este es otro software. También descubrimiento y registros de nuevos servicios, ¿no? Es decir, de repente el balanceador de carga nos manda a que nos atienda un servidor que está en Uruguay, un servidor de Google en Uruguay. Ya no nos atienda uno que está en Norteamérica porque ahorita está muy saturado, entonces nos manda a Uruguay. Necesito a alguien que me dé las IPs, los puertos, todo para conectarse allá. O si no puedo yo gestionar los puertos y las IPs, pues me da una URL y se acabó, ¿sí? Necesito también métricas, o sea, para medir cómo está funcionando mi servicio. Necesito también observar cómo mis servicios pueden migrar a otra versión, cómo evolucionarlos, mejorarlos de acuerdo a cómo están siendo usados. Aquí les puse algunas de estas funcionalidades, ¿no? Spring Boot, Console, Traffic, Resilience, Nomad. Estas 4 herramientas son para lograr esto: el balanceo de carga, la tolerancia a fallos, el registro de servicios, y por supuesto cada una de ellas pues requiere una inversión de tiempo considerable para dominarlas, pero esto ya es hablar de algo que va a estar en producción, algo que tú dices, ya hice un código y lo voy a poner en marcha, voy a hacer mi propio Netflix, pero mexicano, y lo voy a poner allí en funcionamiento para empezar a hacer mis pininos, ¿no? Si me dices, bueno, ¿y como para qué quisiera hacer algo así como lo de Netflix? Ya funciona y como decía el otro día, ¿quién era? Se me olvidó que me decía de Amazon Prime y de Netflix y que, bueno, no recuerdo ahorita quién fue quien me preguntó, pero ¿pueden pensar ustedes que estos servicios de streaming pueden funcionar de manera local muy bien? Pues para una línea de autobuses, de hecho muchos ya la tienen también en los mismos aviones,
en restaurantes, en fin. O sea, estas implementaciones pueden ser más locales sin llegar a ser tan altas, pero en esta unidad de aprendizaje, pues es importante revisarlas, ¿no? Y conocer cómo funcionan. Sé que hay muchos detalles todavía por explorar, pero espero que esté logrando retratarles lo que es esta área. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o comentario, duda. ¿No, chicos? ¿Chicas? No, profe. Perdón, no escuché bien, Carlos. ¿Todo bien o...? Todo bien, profe. Muy bien, gracias. Entonces, miren, mañana nada más les pido que se conecten quienes han tenido problemas con la ejecución de esto, porque nada más me dedicaré a tratar de resolver estas dudas. Y bueno, pues también posiblemente pueda mostrarles cómo hacerlos con un IDE, ¿no? Ya sea NetBeans o Eclipse, para tratar de batallar menos, ¿no? Siempre utilizar la terminal o la consola es, en mi opinión, más eficiente, pero entiendo que eso requiere pues un mayor esfuerzo, ¿no? En el desarrollo de código y no todo mundo se siente cómodo, ¿no? Utilizando la terminal y hay quien dice, bueno, si hay herramientas allí, pues mejor prefiero utilizarlos y que esto opere, ¿no? Pero entonces, así quedaría resumido cómo es utilizar esto de gRPC. Es muy especializado, tiene muchísimos, como ven, detalles que hay que tener en cuenta para que esto arranque. Todavía no hemos visto un ejercicio de nosotros, por ejemplo, decir, pues vamos a hacer como les dije, una calculadora, que eso es lo que vamos a hacer después. Y de ahí nos pasaremos a los web services, ¿no? Para seguir viendo cosas como las que hicimos en la primera práctica con Spotify, pues ya conectarnos, ¿no? Con ambientes, sistemas reales, pero ya tener claro qué es esto de lo distribuido, ¿no? Lo distribuido no es gRPC, no es aprender web services, no es aprender GraphQL. Lo distribuido es cuando yo logro esto que puse aquí, ¿no? Concurrencia, pues con balanceo de carga. Robustez o tolerancia a fallos. Pues esto de transparencia, esto que dice aquí, descubrimiento de registros de servicios, es conocido como el concepto de transparencia, ¿no? Autenticación o evolución de los servicios también tiene que ver con transparencia. Entonces, así quedaría en esta presentación. Pues resumido, la asociación entre apps distribuidas o aplicaciones distribuidas y el uso de alguna de estas tecnologías que son las que estaremos usando de aquí hasta que acabe el semestre. Por supuesto, falta lo de Amazon, pero en Amazon pues será prácticamente nada más decir que ya no vas a usar tu máquina, ¿no? Que usamos una máquina virtual en Amazon y desde ahí consumimos o mandamos llamar a algún servicio vía un web service, ¿sí? Y le puedes agregar una herramienta como las que mencioné para que tenga robustez, para que tenga tolerancia a fallos, para que maneje concurrencia, pero que tú ya como ingeniero o ingeniera, pues ya comprendes bien el concepto que hay detrás y no nada más te quedas con la interfaz gráfica de la herramienta, ¿sí? Bueno, chicos, pues yo les agradezco su tiempo y reitero, mañana es para resolver dudas los que tengan, los que no tengan dudas, pues ya nos veríamos hasta el miércoles para comenzar a hacer nuestro ejercicio de calculadora con gRPC. Si alguien quiere ir adelantándolo, pues es eso, ¿no? Hacer una calculadora de 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, pero utilizando gRPC. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, bueno, ¿podría comentarle algo? ¿Sí? Bueno, en personal, sí.
¿Cómo? Perdón, Javier. O sea, ¿ibas a Sí, comentar sí, algo quisiera o al comentarle final? algo al final de la clase, algo Ah, ok. indefinido. Ok, está bien. Sí. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, chicos, entonces, hasta aquí le dejamos. Bueno, ya vi que Lizeth ya puso. Hasta mañana. Pues entonces, hasta mañana a todos. Ya voy a detener la grabación. Y los que tienen dudas, nos vemos mañana también. Y ahorita me quedo con